Saludos, bienvenidos al episodio número 512 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta tarde, como ha ocurrido en otras ocasiones, voy a estar realizando la conferencia tal para el programa, ¿verdad? Pero esta tarde también tengo que mencionar que esto es uno de estos eventos que le surgen a uno. He sido invitado por la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano, para realizar la conferencia o la charla que vamos a tener, que básicamente cumple con dos propósitos, que es la presentación del libro Brujería y Hechicería en el Caribe Hispano, siglo XVII, el libro que fue publicado en enero de este año del 2025. Ya vamos para casi un año desde que tenemos este libro circulando, ¿verdad? Pero antes de continuar y antes de seguir hablando sobre el libro, quiero agradecer al doctor Oscar Cruz Cuevas, director del programa de Teología e Historia, quien me invitó para participar y presentar el libro. También aprovecho y le envío un saludo y los nombro aquí públicamente, ¿verdad? Y que están aquí presentes en esta charla conferencia, el doctor Rafael Cabrera, quien en un momento dado fue mi profesor de metodología hace más de 12, 13, 14 años, y del cual adquirí muchas destrezas como historiador. También presentes al doctor José Carlos Arroyo Muñoz, quien fue uno de mis lectores de tesis para cuando fui a hacer mi disertación para el proceso de obtener mi doctorado en historia. Y la doctora Coleman, que también está presente en la conferencia charla. También tengo que indicar, ¿verdad?, que aproveché y solicité para que la conferencia fuese grabada y transmitida a través del programa de Coloqueo, porque pues, como ustedes me conocen, no voy a desaprovechar oportunidades en cuanto a difusión de lo que me apasiona como historiador y como escritor. Y ya que estamos en estas, pues vamos a presentar de manera oficial esta obra, que de hecho fue presentada en abril, si no me equivoco, de este año con la Sociedad Genealógica, pero al igual que está pasando en esta ocasión, se diseñó una conferencia o una charla que no sigue el protocolo regular de las presentaciones de libros. Y esto se da por diversidad de razones, ¿verdad? Pero quiero mencionar algunas. Pero antes de eso, nuevamente saludos al público que está presente. Estamos en este momento en vivo. Si tienen preguntas, voy a estar pendientes a los comentarios en Facebook para poderlos contestar. Me voy a tomar el tiempo que sea necesario para contestar estos comentarios y así, si usted tiene alguna duda, alguna inquietud sobre el tema, lo podamos discutirlo y me deje contestarlo, ¿verdad? Porque sé que anteriormente ha habido personas que este tipo de temas, pues, como que los incomodan, ¿verdad? Y esa no es la intención, porque estamos viendo esta situación histórica. Algunos le llaman fenómeno histórico, otros problemas históricos, etcétera. Pero nada, fue un episodio que pasó en nuestra historia caribeña y que yo en algún momento, que de eso voy a mencionar ahorita, pues decidí trabajarlo y esto ha producido una serie de obras, de escritos, de presentaciones que pues me llenan de mucho orgullo y que me han llevado a viajar a distintos lugares. Por ejemplo,
He participado 2 veces en Chile, en congresos. Uno fue en La Serena, otro fue virtual recientemente, que ahorita les menciono el tema. Bueno, lo puedo ir adelantando. Estuve hablando sobre las brujas de Pácora. Pácora es un pueblo en Panamá donde se desarrolló una secta de brujería y estuve hablando en ese congreso sobre esa secta en específico. También tenido la oportunidad de ir a República Dominicana para exponer sobre este tema. He viajado a España también. Y así he tenido una diversidad de oportunidades, aparte de las veces que he publicado sobre el tema. Y la realidad es que hay material. Ahora mismo yo llevo años tratando de sacar el tiempo para hablar específicamente sobre los aquelarres en el Caribe. Y sobre los aquelares, pues yo he podido identificar 5 y me gustaría crear una publicación dirigida a explicar cada uno de estos aquelares. Los aquelares son la fiesta, la junta que las brujas realizaban y donde supuestamente adoraban al demonio y realizaban otras actividades. Este, Junto al tema de la brujería, pues el tema de la hechicería no puede faltar. Para muchas personas es lo mismo, no necesariamente es lo mismo, ¿verdad? Yo ahorita voy a explicar las diferencias que hay entre uno y otro, y creo que es importante poderlas explicar. Nada, yo quería también mencionar y aprovechar, pues mucha gente pregunta, ¿por qué tú estudias esto? Y esto es un cuento que puede ser bien largo, pero lo vamos a cortar, ¿verdad? Para eso de 1998, yo entro, mientras estoy haciendo mi bachillerato, entro a un programa que se conoce como programa Ronald E. McNeil, todavía entiendo que existe, un programa del cual yo saqué mucho provecho, es un programa para investigadores pero que iba dirigido a estudiantes de ciencias y matemáticas. ¿Qué pasa? Como ocurre en muchas ocasiones, estos programas, si no tienen la cuota, los eliminan, porque esto se basa de propuestas y esas propuestas, por ejemplo, te puede decir, tú tienes que tener matriculado durante este año académico un mínimo de 25 estudiantes. Pero si lo que lograste matricular fueron 18, porque el área de las ciencias y las matemáticas sabemos que es un poquito más difícil, pues ellos tienen que buscar ser creativos y buscar una forma de atraer otros estudiantes, aunque sean de otras disciplinas. Y eso pasó en mi caso. No fui el único. Entramos al programa unos 4 o 5 personas de humanidades y aprovechamos las ventajas entre las que daban, nos ofrecían cursos con crédito universitario. Estos cursos iban dirigidos a desarrollar nuestras destrezas de investigación. Nos asignaban un profesor y ese profesor nos asignaba un tema para realizar un trabajo de investigación. En mi caso, pues conocí al doctor Héctor uno de los profesores que conocí, Héctor Feliciano. Con él hice un trabajo de investigación sobre el municipio de Laja, pero el programa decidió asignar al doctor Héctor Velázquez, el doctor Velázquez, René Velázquez. El doctor René Velázquez estaba haciendo estudios sobre qué eran el fenómeno de la hechicería y la brujería en el Caribe. Y aprovechando eso, empiezo a estudiar con él este fenómeno. Por ahí, pues, continuó luego escuela a hacer mi maestría, eventualmente mi doctorado, y mi maestría, pues, seguí en este tema ya que tenía la información, tenía las fuentes primarias. La fuente primaria en mi caso, pues son la documentación de la Inquisición española en Cartagena de Indias que cubría el sector de el Caribe como tal. Nada, vamos a continuar. Específicamente esta obra que les presenté
Esto es una publicación de Casa Paoli, del Centro de Investigaciones Folclóricas de Puerto Rico. Ellos la están auspiciando. Ahí que quiero aprovechar saludos a Gaby, que siempre está por allí, a Daci Sosa, escribe, me fascina este tema, gracias. Está aquí otra persona. Gaby pregunta, ay, a esta hora, sí, pero va a estar grabado, Gaby, y lo vas a poder ver. De hecho, siempre lo he dicho en los otros programas, Facebook está eliminando los vídeos después de un mes, los elimina aleatoriamente. El programa va a estar grabado y va a estar en nuestra plataforma en YouTube. Pero nada, gracias Gaby, un abrazo y gracias por estar allí. Nada, continuamos con el libro. Este libro, pues, es una publicación de Casa Paoli. Es el segundo volumen de una serie que se conoce como Inquisición e Imaginario. El primer volumen ya mismo lo voy a presentar. Eh, y la obra está relacionada a otras dos que también voy a estar presentando en un segundo. Esa es la portada y contraportada del libro. Actualmente se puede conseguir a través de Amazon. Las poquitas copias que hubo en las librerías pues se acabaron. También lo puede conseguir a través de la página de Casa Paoli y así hace una aportación, un donativo a Casa Paoli. Le había mencionado las obras relacionadas, empezando desde mi lado izquierdo, desde la izquierda, ¿verdad? La Inquisición española y las supersticiones en el Caribe hispano, hasta 1632. Ese libro, esa es la cuarta edición de esa obra como tal. La primera edición se publicó en el 2011. Es una versión editada de mi tesis de maestría y tuve la dicha de que fue seleccionada como el primer premio en ensayo investigativo del Instituto de Literatura Puertorriqueña. Y nada, bien, bien orgulloso de, de eso como tal, ¿verdad? Nada, vemos allí en el centro, tenemos Inquisición Imaginario, el volumen uno. Este libro se publicó para el 2017-18. Es un libro que fue una bonita experiencia. Estas personas que compartieron allí, ¿verdad? Junto a mí, la doctora Albeira Rodríguez Pérez, ella trabajaba o trabaja el tema de los judíos conversos, la población de origen judía que se convirtió al cristianismo para evitar penas y que fuesen discriminados, aunque eso no los salvó porque como quiera fueron discriminados, ¿verdad? Y ella hace un análisis de la población judío conversa en el Caribe basado en la producción inquisitorial, en las actas de fe de la Inquisición. Y Albeida es de aquí de Puerto Rico, estuvo trabajando en el Instituto de Cultura Puertorriqueña anteriormente. Un saludo para Albeida. Y tenemos a otro compañero, en este caso un historiador dominicano, Joan Ferrer Rodríguez. Curiosamente, los tres compartimos en una mesa de análisis en un congreso en la ciudad de Santo Domingo, que allí pues en mi caso ya yo conocí a Albeida, pues estudiamos juntos, conocimos a Joan y dialogamos y de allí surgió la idea de hacer un volumen con ensayos de los tres. En esta obra, que también se puede conseguir por Amazon actualmente, la doctora Albeira Rodríguez tiene dos ensayos sobre su tema. Yo tengo dos ensayos. Y el ensayo de que rompe el hielo, hablando del tema inquisitorial, lo escribió el amigo Ferrer Rodríguez. Un buen ensayo explicativo sobre el fenómeno y que toca varios temas generales, mientras que los ensayos de la doctora Rodríguez y el mío, pues iba a temas específicos. En mi caso, yo trabajaba a la mujer, el fenómeno de demonizar a la mujer, eso era uno. El otro era un análisis sobre el desarrollo del demonismo como tal. Y en el caso de la doctora Albeida, pues sus dos temas sobre los judíos conversos.
La tercera obra, que es la que está a mano derecha, El demonismo en el Caribe hispano, primera mitad del siglo XVII, ya está, esto fue una única edición, ya no se consiguen, estoy trabajando, empecé a trabajar una revisión de la obra, espero para marzo o abril estar lanzando la segunda edición, posiblemente espero que también sea con Casa Paoli. Le estoy haciendo varios arreglitos, ¿verdad? Pero ahora actualmente no se consigue. Yo creo que tengo por ahí 4 o 5 copias. Si a alguien le interesa, pues me puede contactar y vemos pues, si se las puedo hacer llegar. Nada, yo tengo que también que mencionar, ahorita mencioné lo del 1998 cuando empecé, ¿verdad? Este proceso me ha ayudado a obtener 2 grados, en el 2011 la maestría, en el 2014 el doctorado. Pero nada, vamos a continuar. La obra como tal está dividida en 21 ensayos. Tengo que aclarar, ninguno de estos ensayos es la primera vez que está de manera pública. Son ensayos que yo fui desarrollando por los últimos, no sé, 15 años. Y está dividido en 3 capítulos. Primer capítulo son colaboraciones y ensayos académicos. Al ser ensayos académicos, pues tienen una rigurosidad, tienen notas al calce, tienen un análisis académico como tal. El segundo capítulo son ponencias en congresos, seminarios o actividades especiales. Estas ponencias no todas tienen notas al calce, pero todas tienen una bibliografía que de eso voy a hablar ya mismo. Hay unas que otras, unas 2 o 3 que sí tienen notas al calce porque las pidieron con notas al calce y así se entregaron, pero hay ponencias que simplemente yo preparaba la presentación audiovisual o visual, el PowerPoint, y eso era lo que presentaba y yo hablaba sobre el tema. Y por último, que es el capítulo más fácil de leer porque son artículos de periódicos o fuentes cibernéticas. Los que me conocen saben, yo he escrito para el Post Antillano, he escrito para Claridad, aunque ellos no me han publicado artículos como este, pero he escrito para revistas en otros lugares, revistas de público general en Venezuela, en Estados Unidos, en República Dominicana, España, y otros lugares que dentro de los Estados Unidos en distintos estados. Ahora bien, el libro tiene 32 imágenes y tiene una bibliografía que en este caso para economizar páginas, ¿verdad? Y no repetir porque muchas de las fuentes secundarias son las mismas. De hecho, hay fuentes secundarias que si pongo la bibliografía para cada uno de los ensayos, pues estuviese en los 21 ensayos, porque son fuentes indispensables, son fuentes que siempre hay que consultarlas. Aparte de que las fuentes primarias también, muchas las tendría que repetir. Pues lo que yo hice fue condensé toda esta bibliografía y la llevé al final y por eso escribí bibliografía mínima. Obras que yo no haya que no se hayan mencionado en estos ensayos, pues yo los eliminé. Hay mucho trabajo que uno lee para desarrollar tu punto de vista, ¿verdad? Y tu análisis sobre el fenómeno histórico, pero si no estuvo mencionado, pues no lo incluye. Continuamos. Aquí tenemos una imagen que voy a comenzar hablando de esta imagen. Esta imagen está en el libro. Esta imagen es una xilografía del año 1720. En ella vemos un demonio, lo estoy marcando con el cursor aquí, y una supuesta bruja, y ellos están trabajando un clavo. Ellos están fabricando un clavo para dejar a un niño cojo. Ese clavo lo van a utilizar en algún rito mágico donde el fin de ese rito es dejar a un niño cojo.
algo que lo digo y se escucha bien cruel, ¿verdad? Pero que era parte de estos procesos. Los temas dentro del libro, como yo dividí cuando hablo de temas, los temas principales son sí, ¿verdad? El fenómeno inquisitorial, ahí hablo, ya mismo vamos a discutir cada uno de ellos con mayor profundidad. La Inquisición española, cómo surge, cómo se desarrolla. La Inquisición en América ya llega a las Indias, a nuestro continente. Los imaginarios y las artes mágicas. Esta parte de los imaginarios y las artes mágicas es la que más me llama la atención, ¿verdad? Pues es lo que yo estoy tratando de investigar en todas estas revisiones de esta documentación. Quiero aprovechar y decir la fuente primaria, no sé si lo dije ahorita, la fuente primaria fueron las actas y la documentación de la Inquisición, que incluye actas, incluye procesos, incluye cartas, correspondencia entre los inquisidores de Cartagena de Indias y la Suprema. La Suprema era el tribunal principal, como decirle, el Tribunal Supremo de la Inquisición en ese caso. Y toda esta documentación que empecé a estudiar con el doctor Velázquez y que luego que él falleciera, pues pude rescatar algunas de las micropelículas y las he seguido utilizando. Aparte de eso, he encontrado transcripciones de algunos documentos y también se encuentran de vez en cuando o están disponibles documentación digitalizada con esto de los archivos virtuales, que ha sido toda una bendición. Ok, y el siguiente tema son los personajes históricos, y usualmente lo de los personajes es lo que más llama la atención, la gente le interesa conocer a todos estos personajes. Y nada, eso es uno de los puntos que vamos a estar discutiendo. Seguimos. Aquí primero voy a la imagen, vamos a empezar con el asunto del fenómeno inquisitorial. La imagen es del año 1415, está titulada Grandes Crónicas, está hecha, está dentro de una publicación que se llama Grandes Crónicas de Francia y no tiene autor, pero aquí está representando la expulsión de los cátaros de una ciudad francesa que se llama Carcassonne. ¿Ok? Pero nada, vamos a hablar un poquito del fenómeno inquisitorial, ¿verdad? El fenómeno inquisitorial se puede ver desde distintas vertientes. Hay, o sea, cuando uno estudia la brujería y la hechicería desde un punto de vista histórico, pues uno encuentra unos teóricos, pero también si uno lo estudia desde el punto de vista teológico, hay otros. Desde el punto de vista social hay otro y desde el punto de vista antropológico hay otro. Pues hay algunos teóricos, mayormente en la parte teológica, que hablan de que el fenómeno inquisitorial pudo haber comenzado tan temprano como luego de la expulsión de Adán y Eva del paraíso y que el primer inquisidor fue Dios cuando, cuando da esos castigos. Yo tengo, antes de continuar con esto, ¿verdad? Quiero explicar de dónde viene la palabra o el término Inquisición. Inquisición viene de inquirir, que quiere decir investigar. Dentro de la Inquisición, si se busca la definición de la palabra como tal, lo que busca es investigar algo. Eh, Hubo un tiempo donde habían dos métodos en la abogacía, que era el método adversarial, donde dos abogados peleaban. Un abogado podía ser fiscal y el otro abogado de defensa. Estas dos personas peleaban, discutían, de una pelea en discusión, donde uno trataba de demostrarle a un jurado que el otro estaba equivocado. En el método inquisitorial, no existe eso. En el método inquisitorial, tanto el fiscal como el abogado tienen que investigar. Tienen que investigar y el fin es buscar la verdad. Claro, pasan
situaciones, todas estas organizaciones y todos estos conceptos están desarrollados de manera subjetiva y esto va moviéndose de un lado hacia otro, como vamos a ver. Pero nada, las razones principales para el desarrollo del fenómeno inquisitorial las tengo aquí mencionadas. En este caso, digo, pues la pureza de fe. La Inquisición surge para aparentemente mantener una pureza de fe. Ya mismo lo voy a explicar. Combatir las herejías y la apostasía. En el caso de las herejías son creencias que están en contra de los dogmas oficiales. Ok. Cuando ahorita mencioné lo de la pureza de fe, quiero recordar que en el proceso histórico del desarrollo del cristianismo hubo un periodo, esos primeros 200, 400, 300 años, donde los cristianos eran perseguidos. Con Constantino el Grande, la situación cambia. Constantino legaliza el cristianismo y eventualmente va a venir otro emperador romano que va a decir que los paganos están equivocados y que el cristianismo es la religión del Estado. Y en ese momento el cristianismo asume el poder del Estado, del imperio como tal. Esto yo lo menciono porque esto nos presenta una característica bien importante. Y es que el poder, el poder lleva a las personas a corromperse. Y vemos, históricamente, podemos evidenciar cómo cuando el imperio romano era pagano, ellos acusaban a los cristianos de crímenes tan atroces como sacrificio de niños. Pero cuando los cristianos asumen el poder del imperio, acusan a los paganos de sacrificio de niños, o sea, las mismas acusaciones. Y esto es importante tenerlo en perspectiva porque estaba ocurriendo de esa forma, ¿verdad? El que tenía el poder aprovechaba ese poder y demonizaba, para ponerle una palabra, las creencias de otras personas. Y ahí es que vemos situaciones como esa. Ok, en el caso, y volviendo a la Inquisición como institución propiamente dicha, la Inquisición se funda en el año 1184 por el Papa Lucio III. Esta primera Inquisición era una Inquisición que se conoce como Inquisición episcopal. Era la Inquisición o el poder inquisitorial que se le estaba dando a los obispos para investigar, para investigar la posibilidad de herejías y apostasías en sus diócesis. ¿Y de dónde surge eso? Por eso es que tengo allí a los cátaros. Esto surge de que al sur oeste de lo que hoy día es Francia, pues se desarrolló este movimiento de individuos que son los cátaros, que ellos creían, ellos tenían una creencia que perjudicaba al gobierno. Y era que ellos no ellos decían que lo material era negativo. Y para tener la bendición de Dios, había que eliminar lo material. ¿Y que ellos hacían? Ellos cogían sus posesiones, se las daban a los pobres y vivían sin ningún tipo de posesión. Y esto va a causar un problema estatal porque estas personas ya van a dejar de producir y de pagar impuestos. Y el reino francés, el monarca, pues no se puede permitir eso y empieza un proceso de persecución o de creación de una propaganda en contra de los cátaros que eventualmente va a utilizar a la iglesia como un instrumento de poder y van a mover a la iglesia para que se vaya en contra de los cátaros. Y así, de esa manera, justificar la persecución de los cátaros y justificar la creación de un organismo, una institución, que en este caso sería la Inquisición, para su beneficio. Nada.
En el año 1231, el poder de la Inquisición se centraliza en Roma, pero vamos a ver en breve de que no necesariamente fue así, porque vamos a tener otro fenómeno que es bien importante, que es el que mencionáis, lucha de poder. Lucha de poder entre el papado y los reinos cristianos. ¿Quién tiene el poder? ¿De dónde baja el poder? Para todos en el mundo cristiano, cuando ya Europa occidental se había cristianizado, tanto para el papa como para los reyes, todos decían que el poder venía directamente de Dios hacia su persona. Pero entonces ahí viene un choque. Eh, el poder mm, viene directamente de Dios, pero ¿a quién le llega? ¿Al Papa o al Rey o al emperador? Porque tenemos al emperador del Sacro Imperio Romano, que es emperador de nombre, a menos que tenga las cualidades necesarias para poder convertir y poder llevarse a su beneficio a los grupos, a los reinos que habían en la zona germánica, ¿verdad? Pero nada, esto es un fenómeno que también es de mucha importancia porque vamos a ver constantes luchas entre los reinos cristianos y el papado. Vamos a ver situaciones como Carlos I, emperador del Sacro Imperio Romano, como Carlos V, ya estamos hablando del siglo XVI, que envía su ejército a atacar al Papa. Y el ejército entra en Roma y hace una masacre y elimina, saquea la ciudad de Roma. Vamos a tener otros, otros reyes como Felipe IV de Francia, que de ese vamos a hablar dentro de unos minutos, que va a utilizar su poder a su beneficio y así sucesivamente. Un caso que no voy a mencionar más adelante, pero quiero mencionar ahora, el propio Fernando, el esposo de Isabel, los reyes católicos. Los reyes católicos eh, ejercieron presión al papado para lograr unos beneficios para la Iglesia de España, que no los tenía otra iglesia. Y claro, esos beneficios que iba a recibir la iglesia en España iban dirigidos a fomentar y a mantener el poder de los llamados reyes católicos. Nada, vamos a continuar. A ver si esto pasa. Ok, perdón. Seguimos con lo del fenómeno inquisitorial. Es bien importante, ahorita yo mencioné que Roma asume el poder de todas las inquisiciones, pero a la misma vez, estamos hablando ya al año siguiente, empiezan a desarrollarse las inquisiciones regionales o estatales. Y una de las primeras fue la Inquisición en Aragón. Esa gente dijo, no, 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 nosotros tenemos nuestra propia Inquisición aquí. Una Inquisición donde la iglesia tenía un papel bien importante, pero el poder no lo tenía el Papa, lo tenía el rey. En el caso de la Inquisición en Aragón, pues quien va a mantener son los reyes de Aragón. Eso es lo mismo que va a pasar con Fernando e Isabel cuando establecen la Inquisición en Castilla en el año 1478. Ellos dicen, no, no, nosotros creamos la Inquisición, claro, con la bendición del Papa, pero esta Inquisición no responde al Papa, responde a mis intereses, a nuestros intereses. Y así sucesivamente tenemos una Inquisición en Roma, en 1542, cuando ya Roma vio que no podía seguir luchando, pues establecieron su propia Inquisición. Eh, Luego vino la Inquisición portuguesa y vamos a ver una diversidad de inquisiciones. Eh, por ejemplo, la Inquisición en Borgoña. La Inquisición en Borgoña fue la que enjuició a Ana de Alco. Ok, sobre las características, esta parte es bien importante porque esta institución dominada por el Estado empieza o desarrolló el uso del miedo y el terror. Y es el miedo y el terror son características que se utilizan todavía hoy día para promover agendas políticas y todo esto.
Y a la vez que utilizaban tanto el miedo como el terror, utilizaban el secreto. Ellos decían, no, tú todo lo que pase dentro de del territorio inquisitorial, del edificio de la Inquisición, es un secreto. Usted no puede ponerse a hablar sobre ese secreto. Si usted rompe ese secreto, a usted lo podemos procesar, lo podemos buscar y le va a ir peor. Siempre venía la amenaza, siempre se utilizaba el miedo. La gente entonces le va a tener miedo a la institución y ahí es que empieza a surgir la propaganda en contra de la institución como tal. Que de eso sabemos un montón y podemos dialogar. Si hay dudas, lo podemos mencionar. Ok, en esta imagen tenemos una quema de brujas en Baden, Suiza. Esta imagen de 1585 y ahí está el nombre del autor. ¿Está? Curiosamente, Suiza, que es uno de los lugares más neutrales en la actualidad, uno de los lugares donde posiblemente se respira paz y donde no hay mucha criminalidad, donde no hay un conflicto armado en su momento fue uno de los lugares donde más se quemaron brujas. De hecho, ese tema no lo voy a tocar, pero puedo hablar un poquito sobre él. Alemania, Suiza, Francia, fueron lugares donde las persecuciones hacia mujeres se realizaron en grandes cantidades. Curiosamente, lo que hoy día es bueno, hoy día no. Hubo un tiempo donde hubo un reino que se conocía como el reino de Polonia y Lituania, que abarcaba un gran territorio de lo que hoy día es Polonia, Bielorrusia, parte de Rusia. Pues esta gente creó un reino allí y ese es posiblemente el segundo lugar de mayor cantidad de persecuciones. Hoy día todavía se encuentran vestigios de esto, se encuentran tumbas donde se identifican a supuestos vampiros o vampiresas que fueron procesados y fueron quemados, asesinados por las autoridades de la época. Nada, es un tema bien interesante y también podríamos hablar un poquito más de esto. Seguimos. Seguimos con lo del fenómeno inquisitorial. Aquí yo quiero dar dos ejemplos que creo que son de mucha importancia, ¿verdad? El primero es el de los templarios. Los templarios es una organización religiosa, una organización de monjes que se desarrolló durante las cruzadas. Y esta gente adquirió un poder. La misión de ellos era proteger a los peregrinos que iban a Jerusalén. Pero se desarrolló y se organizó y tuvo una gobernanza de excelencia a tal punto que empezaron a recaudar grandes ingresos. Y esos ingresos, en vez de gastarlos en crear iglesias bonitas y en ponerle oro a las fachadas de los edificios y todo eso, no, ellos lo que hicieron fue invertir en cosas que le estaban produciendo al punto de que esta gente posiblemente fueron los creadores de lo que podríamos llamar un sistema bancario. Si usted tenía dinero, en aquel tiempo el dinero no había papel dinero, papel moneda, lo que había eran monedas de plata, de oro, pues usted no iba a estar cargando con un carro lleno eh, de monedas de oro, ¿no? Usted las llevaba, si usted iba a viajar de Londres a París, usted iba al templo o al lugar de los templarios y decía, mira, te traigo todo este oro, le hacían un vale en papel y usted llegaba con ese vale a París y allí iba al lugar de los templarios y le daban el dinero o lo que usted necesitaba del dinero. Y ellos sirvieron como un tipo de sistema bancario. Esta gente prestó mucho dinero, especialmente a reyes y otras organizaciones. Y en ese proceso, muchos reyes, muchos monarcas se endeudaron. Uno de estos deudores fue el rey Felipe IV
Felipe IV de Francia, quien ya había tenido serios conflictos con el papado y de hecho se dice que él mandó envenenar al Papa Benedicto XI en el año 1304. Un año antes, las fuerzas militares de Felipe IV habían atacado Roma y habían sacado a Benedicto, porque él no quería ver Benedicto allí. Cuando Benedicto XI muere, ponen de papa a Clemente V. Y no solamente ponen de papa a Clemente V, sino que Felipe IV los quiere tener cerca y lo saca de Roma y lo trae a la ciudad de Aviñón en el sur de Francia y lo tiene bajo control. Y teniendo a Clemente V bajo control, pues se crea un mito de que los templarios son adoradores del demonio y que hacen sacrificios de niños, lo mismo que siempre se le acusa al otro, y comienza un proceso en contra de ellos y se encargan de eliminar la orden. En el caso de Juana de Arco pasa algo parecido, donde los ingleses, en alianza con el reino de Borgoña, capturan a Juana de Arco y la llevan a un proceso inquisitorial. Nuevamente, a la misma historia. Es mujer, se vistió de hombre, ella tiene visiones que ella dice que son ángeles y la Virgen María, pero según los inquisidores es el demonio. Y la llevan a declararla culpable y eventualmente, siguiendo los procesos inquisitoriales, que si de la primera tú te arrepentías pero volvías a cometer el mismo pecado, pues se te podía aplicar la pena de muerte. Resultado, Juana de Arco es enviada a la hoguera y es sacrificada en una hoguera. ¿Ok? Nada, vamos a continuar. Estoy chequeando aquí los mensajes. Ahora llegamos a propiamente a la Inquisición española. O sea, como dije al principio, todos estos temas yo los trato de alguna forma u otra en el libro. Ahí están los ensayos. Sí, y todos estos ensayos, y también lo mencioné al principio, ya se habían publicado de una forma u otra en las redes sociales. Yo pues tengo un blog que se llama Quelare Historia y Ficción. Usted puede entrar al blog y va a ver un montón de entradas. Ahora mismo no me acuerdo cuántas entradas, pero son un montón, más de 300. Y allí usted puede disfrutar de la lectura, no solamente de estos ensayos, sino de otros. También el libro, no tienen que pedirlo, el libro tiene un enlace para usted bajarlo en PDF también. Claro, si lo pide, pues si se lo compra a Casa Paoli, las ganancias son para Casa Paoli. ¿Está bien? Vamos a continuar y veo el público allí. Gracias nuevamente por estar allí. Los que nos visitan a YouTube, si pueden dejar un comentario también se lo agradecería. Si tienen preguntas las pueden dejar. Los que nos visitan por Facebook, gracias por el apoyo. Pero nada, vamos a continuar con el programa. La Inquisición española se establece en el año 1478. Pido disculpas para darme un sorbo de agua. La razón de ser de que se desarrollara una Inquisición en España, esto surge luego del matrimonio de Fernando e Isabel. Para los que no sepan la historia, Fernando es un año menor o 2 años menores que Isabel. Isabel la querían casar había varios pretendientes, pero acuérdense que los casamientos en esta época entre la realeza era cuestión de diplomacia, era para crear uniones. Y de hecho, de este casamiento entre Isabel y Fernando surge la unión de los reinos de Castilla y Aragón, que van a ser una de las bases para la formación de España. Pues ya casados Fernando e Isabel, eh, eh, una de las inquietudes que tienen por la misma situación histórica de los territorios de la península ibérica era que la península ibérica tenía tres grupos poblacionales bien distintos.
tenía una población cristiana mayoritaria, posiblemente el 75%, 70% de la población era cristiana. Tenían una población judía de posiblemente entre un 10 a un 15%, y tenían una población de origen morisco, o sea, islámica, entre un 10 a un 15%. Aunque los judíos y los moriscos eran la minoría, el poder económico primero lo tenían los judíos que dominaban el mercado y las finanzas, eran los prestamistas y eran los que manejaban el dinero en los reinos hispanos. Y en segundo lugar eran los moriscos, que eran las personas que dominaban la agricultura. Mientras que los castellanos, pues se tenían que repartir lo que sobrara. Básicamente, si estuviesen haciendo una comparación social y económica de estos tres grupos, los judíos era el grupo predominante con mayor poder económico, le seguían los moriscos y en tercer lugar los cristianos. Ahora bien, dentro de esa situación, pues se decide establecer la Inquisición española y se sigue practicando lo que se estaba practicando hasta ese momento allí, que era lograr que tanto judíos como moriscos se convirtieran al cristianismo. Tan pronto se convierten al cristianismo, la Inquisición podía actuar en contra de ellos. Tanto a judíos como a moriscos se les decía, mira, eh, usted tiene riquezas, usted se puede quedar aquí con sus riquezas, pero se tiene que convertir. Y si no se quiere convertir, se tiene que ir para territorio islámico, en este caso el norte de África o Turquía, pero no se puede llevar nada. Nosotros le vamos a confiscar todo. Pues muchas familias, tanto judías como moriscas, terminaron convirtiéndose. Pero eso no quería decir que ellos siguieran los preceptos y la religiosidad cristiana. En algunos casos sí, en otros no. Pero nada. El tercer problema, pero que no ocurre en este momento, sino fue después de 1517 con las reformas de Martín Lutero, son las reformas protestantes que te van a convertir en un problema político. De hecho, ya que acabo de mencionar la palabra político, es importante decir que tanto los judeos conversos, los moriscos, como los protestantes representaron problemas políticos para la corona. Los judeos conversos, por la gran cantidad de recursos económicos que manejaban, los moriscos porque se llevaban siglos en una lucha constante entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. En este momento, ya en el siglo XV, quien predominaba en el mundo musulmán eran los turcos, y habían llegado hasta el norte de África, pero anteriormente otros grupos islámicos habían dominado, y hasta en el año 711 habían cruzado a la península ibérica y habían casi conquistado toda la península ibérica. Por eso es que luego viene ese proceso que hoy día conocemos como la reconquista, ¿verdad? Este, pero nada, eso es historia para otro momento, pero es historia que es bien interesante. Este, vamos a seguir con la próxima. Aquí lo que vemos es el símbolo de la Inquisición del Santo Oficio Español. Vamos a seguir. Ahora pasamos a ver la Inquisición en América. La Inquisición en América se divide en dos periodos. Está la primitiva Inquisición, que fue la inicial, que fue la que se desarrolló eh, bajo el primer obispo de Puerto Rico, Alonso Manso. Pero la historia, para conocerla cómo fue, ¿verdad? Alonso Manso llega como obispo a la isla de San Juan Bautista, hoy día Puerto Rico, y cuando llega como obispo, él tiene que enfrentar una situación que él no quería, que él se sentía incómoda con esa situación. Y la situación era que los cristianos no estaban pagando los diezmos correspondientes. Aparte de que aquí
la gente llegaba y se le olvidaba de que eran cristianos y hacían lo que le daba la gana. Pues Alonso Manso, que fue un clérigo, un eclesiástico bien educado, venía de la Universidad de Salamanca, se sorprendió y él dice, ¿cómo yo arreglo esto? Porque esta gente no me hace caso. Pues regresa a Castilla, se reúne con el rey o con sus asesores, porque no llegó al rey, y en ese proceso, la solución que se establece es que él eh, reciba poderes inquisitoriales. Se le nombra inquisidor de las Indias y él regresa con esos poderes. Yo sé que la propaganda anticastellana pues ha hablado negativo de la situación de Alonso Manso, pero la realidad fue que Alonso Manso llegó aquí con sus poderes y la mayoría, la inmensa cantidad de los procesos que se realizaron fueron en contra de castellanos y era una lucha constante en contra de los poderes seculares, porque el gobierno velaba sus intereses mientras Alonso Manso trataba de velar los de él. ¿Ok? Y conste, Alonso Manso no fue un santo, porque bastantes atropellos, tenía esclavos, realizó atropellos también, pero en esta situación, en este juego de reyes, de tronos que existía en el Caribe, pues vamos a ver a un Alonso Manso que está luchando en contra hasta del gobernador. Se dice que la primera protesta de la población en contra de un gobernador, la organizó Alonso Manso, que llamó a sus seguidores, fueron a la casa del gobernador y empezaron a tirarle piedra. A ese punto llegamos. Ok, continuamos. Con Alonso Manso llegó Pedro de Córdoba, otro fraile, que en el 1521 murió y no pudo realizar funciones inquisitoriales. Tenemos el obispo Juan de Zumárraga. Esta figura, Juan de Zumárraga, es conocida porque es el obispo que estaba ocupando la plaza en México cuando se da, perdón, cuando se da lo de la Virgen de Guadalupe. Al igual que Alonso Manso, Zumárraga no era un santo, muchos atropellos hizo, entre ellos mandó a quemar, mandó a asesinar a un líder indio que se suponía que la Inquisición no lo tocara y él lo acusó de hechicería y de muchas otras cosas y lo mandó a quemar. Se le quitan los poderes en el 1543 y en ese momento se le dan los poderes a dos personas, uno de ellos jurista y el otro eclesiástico. Pero se le otorga poderes a estas personas por un año simplemente para que vinieran a fiscalizar. Pero cuando llegan a las Indias en el 1543, pues se encuentran esta vida loca que se vivía en las Indias, donde no había poderes que limitaran los excesos de la población cristiana y ahí se quedó todo. Básicamente desaparece la Inquisición. Esto fue lo que podríamos llamar un experimento que no resultó. Pasan los años, no pasaron mucho, pasaron unos 20 y pico años, y la corona española comienza a preocuparse porque el imperio castellano empieza a expandirse en América, pero a la misma vez que se expande en América, las reformas protestantes en Europa se expanden. Y son más los reinos que están en contra de los... Y empieza una guerra, ¿verdad? O diversas guerras entre reinos católicos y reinos protestantes. Claro, los protestantes también se dividen y eso trae una preocupación inmensa y se decide que había que establecer tribunales inquisitoriales de manera formal en las Indias. Y se van a establecer primero dos, que es el de Lima, y luego se va a pasar al de México. De hecho, se suponía que México fuese primero, pero no fue así. El primero que se funda fue el de Lima. Lo que ven es un año, o en realidad fueron meses de diferencia
Lo que pasa es por la logística. Los inquisidores que fueron a Lima se adelantaron y se establecieron más rápido que los de México. Tanto Lima como México tenían territorios bien grandes. Eh, Entre el año 1570 o 1571 hasta el año 1609, Puerto Rico pertenecía a la Inquisición de México. Sé de compañeros que están estudiando la Inquisición en México y han encontrado casos procedentes de Puerto Rico. Pero a su vez, conocemos de casos que nunca llegaron a México. De eso vamos a hablar más adelante. Continuamos. Como le dije, cualquier pregunta la pueden escribir en la página de Facebook, y a los que nos están viendo por YouTube, ya es grabado. No, no las pueden escribir, que voy a tratar de estar pendiente y cualquier cosa la contesto. En todo caso, me consiguen en las redes. Seguimos. Ahora vamos a hablar sobre personajes. Esta parte de los personajes me interesa mucho, ¿verdad? Este, y aquí yo la estoy dividiendo entre personajes reales, o sea, personas que sí existieron, y personajes imaginarios. Pero tengo que hacer la salvedad. Gente, yo estoy estudiando documentación judicial de la Inquisición, que se supone que sea una documentación que es el equivalente a los juicios hoy día en los tribunales. Eh, y de repente alguien dice, mira, yo vi a Pablo volando en una escoba, y eso lo escriben así. Y de repente otra persona dice, yo vi a Juana que se convirtió en un caimán. Y entonces el inquisidor muchas veces, en ocasiones, porque no en todas, por lo menos no en todas tenemos la evidencia de que se inquirió, se hizo el proceso de investigación completo. Pero en ocasiones el inquisidor dice, pero ven acá, ¿y qué evidencia tú dices que tú viste a Juana convertirse en un caimán? Pero tú tienes alguna evidencia de eso. Imagínense, estamos hablando en el siglo XVII. No, no están los celulares para usted sacar una foto mientras Juana se está convirtiendo en un caimán. Pero la persona dice, sí, sí, porque mire, yo tengo otros testigos, no, pero testigos que la vieron convertirse. No, no, no. Cuando ella se convirtió en caimán, me atacó. Yo cogí un palo, una rama, y con esa rama le di en la pata derecha de al frente del caimán, y le estuve golpeando hasta que se fue. Y al otro día yo veo que Juana llega con el brazo derecho lastimado y lo tiene vendado. O sea, que esa es la evidencia. Y yo tengo más testigos que la vieron con el brazo, y yo a ese caimán le di en ese lado. Y eso lo usaban de evidencia, ¿verdad? Ver situaciones imaginarias dentro de los juicios, dentro de la Inquisición, no es algo bien común, ¿verdad? Pero es algo que se ve específicamente en los casos de brujería y hechicería. Yo sé de historiadores que hoy día buscan este tipo de fenómenos en los informes de la policía, y estamos hablando de informes de la policía del siglo XX. Entonces, lo he visto mucho en estudiosos de fenómenos paranormales que van y buscan los informes o los reportes policíacos, y lo he visto mucho en varios podcasts que vienen de México, donde se estudian estos fenómenos. Y de repente ellos justifican que todo esto es cierto porque aparece en documentación que aparentemente es correcta. Pero nada, esto es parte de la metodología, ¿verdad? Simplemente porque tú digas que viste a un demonio y hablaste con él, pues y lo pusiste en un informe oficial, eso no quiere decir que ocurrió. Pero nada, volvemos, pues tenemos los personajes reales. Entre ellos tenemos a nuestra Ana de Mena, puertorriqueña. También tenemos, de ella voy a hablar ya mismo, Antón Caravalí,
Antón Caravalli era una persona, un negro, esclavo, alto, fornido. Antón Caravalli fue acusado de haber asesinado a 102 personas. Si un tribunal eclesiástico cogía a Antón, la pena era la muerte, porque él había asesinado a 102 personas. Pero quien procesó a Antón, perdón, fue el tribunal inquisitorial. ¿Por qué lo procesó? Porque él tenía un delito, era adorador del demonio. Y al final, la Inquisición no lo juzgó por los 102 asesinatos, sino por su creencia. Y no fue mandado a la hoguera porque Antón se arrepintió. Fue enviado a trabajar a un hospital. Sí, a un hospital. En el caso de las brujas y hechiceras y los brujos y hechiceros, la mayoría de ellos terminaban trabajando en hospitales como parte de su sentencia, porque ellos conocían de remedios, ellos conocían de pócimas, ellos sabían tratar enfermedades. Otro caso famoso, Isabel Noble, portuguesa, ella llega a Cartagena de Indias con su marido, se establecen, desarrollan una economía en Cartagena de Indias, pero de repente el esposo dice, no, 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 me voy para Perú. ¿Por qué me voy para Perú? Porque allá hay riquezas que aquí no hay. Y le dice a ella, mira, yo me voy a ir, te voy a estar enviando dinero, pero ¿qué ocurrió? El marido se fue, la abandonó, la dejó en la extrema pobreza. Y entonces Isabel tuvo que buscar un modo de vida. ¿Y cuál fue su modo de vida? Practicar la hechicería. ¿Por qué? Porque la gente va donde los hechiceros. Yo sé que dos o tres nos están viendo en las redes y de los que nos están viendo en YouTube y mucha gente dice, no, yo no creo en eso, pero lo primero que hacen cuando existían los periódicos, porque ahora todo es digital, usted iba al horóscopo. Yo no sé si en los periódicos que dan, que se ganan en las luces, pues están los horóscopos. Yo espero, yo me imagino que sí, pues, porque el horóscopo es algo bien vital, es algo que mucha gente sigue. Yo me acuerdo de joven que nos mandaban a leer las noticias para hacer un informe para la clase de estudios sociales. Y mucha gente muchas personas se quejaban, "Ah, yo no quiero leer noticias, yo lo que me interesa es el horóscopo". ¿Por qué? Porque la gente tiene curiosidad y dentro de la hechicería se mitiga esas curiosidades. Pues Isabel Noble tenía su negocio de hechicera. Parece que algo surgió mal y fue procesada. Paula de Aguiluz, una mulata nacida en Santo Domingo, posiblemente la hechicera bruja más famosa de todo el Caribe, era consultada por los inquisidores, el gobernador, el obispo, eh, feligreses, eclesiásticos, mucha gente consultaba a Paula de Aguiluz. Paula de Aguiluz, estando presa, era consultada constantemente. A Paula de Aguiluz la procesan 3 veces y en la tercera vez piden la pena capital para ella, o sea, que fuese ejecutada. Claro, los procesos de ejecución en la Inquisición, contrario a la creencia general, luego del año 1520 y pico, en 530 aproximadamente, todos los procesos que terminaban en la hoguera o en la muerte del reo tenían que ser consultados con la Suprema. Cuando envían esa documentación a la Suprema y regresa, la contestación era que no, que ella no iba a ser ejecutada. Eso eran supersticiones. Y tenemos personajes como Alonso Manso, que lo menciono en la obra, y Nicolau Eymerich. En el caso de Nicolás Eymerich, la importancia es que Nicolau Eymerich fue el creador del Manual de los Inquisidores que utilizó la Inquisición española y que no es el mismo manual que utilizaban los inquisidores en otros lugares como los principados alemanes
o en Francia, donde se utilizaba más el martillo de la bruja, que es otro manual. No son los únicos manuales, hay diversidad de manuales inquisitoriales. Y cada inquisición por región escogía cuál utilizaba. Nicolau Eymerich es de Cataluña, de esa región, por eso es el nombre así, y fue parte de la Inquisición en Aragón. Entonces, sobre los personajes imaginarios, el más famoso posiblemente, que es el Diablo Cojuelo, que es un diablo que dentro de la tradición y el folclore español es un diablo que es un zángano. Es un diablo que el español promedio lo coge de zángano. Usted sabe, esta es la imagen de, yo soy más listo que el propio diablo. Es una imagen y fíjese, todo esto se conecta. Tenemos una población anterior a la Inquisición cristiana que por alguna razón dejó que otros dos grupos poblacionales se enriquecieran y ellos no aprovecharon ninguna oportunidad. Llegamos al periodo inquisitorial y surge dentro del folclore, dentro de la tradición popular, dentro de la tradición del pueblo, esta idea de que yo soy más listo que el propio diablo. Y ese diablo es un bobo. Y ese es el diablo cojuelo. Tengo que aclarar, Ana de Mena adoraba al diablo cojuelo, pero esa no era la imagen que ella tenía sobre el diablo cojuelo. Pablillo es un demonio, de hecho, Pablillo es el demonio de Antón Carabalí. Lo que hacía Pablillo era, para describir a Pablillo, Pablillo era mitad ser humano, del ombligo hacia arriba y del ombligo hacia abajo era un gato. Eso era cuando estaba en forma de demonio. Cuando estaba en forma pública, o sea que todo el mundo lo veía como una persona. Pues ellos se convertían. Pues Pablillo, que era bajito, pequeño, era la persona que iba y buscaba bulla. Él se metía a un lugar, buscaba bulla para pelear y de repente se salía cogiendo, lo perseguía a alguien para darle y Pablillo terminaba al lado de Antón, quien se encargaba de asesinar a esa persona, de matarlo. Y cogían el cuerpo y se lo llevaban para la junta y allá pues hacían el sacrificio que iban a hacer. Buciraco o Buciriaco es un demonio que adoraba una tribu, un grupo, un yucayeque indígena y que tenían a un chamán mestizo, quien fue la persona que fue procesada. Y abajo tenemos nombres de demonios y hay una gran diversidad, estos no son los únicos, pero nombres tan raros como ñaga, nombres comunes, pero dentro de la tradición cristiana de cosas negativas, como Barrabás, Solimán, Mahoma, nombres comunes de cosas relacionadas al medio ambiente, hierbabuena, a cosas de lo que hablamos, ven acá, buenos días, un demonio que se llamaba el demonio Buenos Días. Y otros nombres un poco más raros como Selvatán, otros más comunes como Gallo o Volador. Esos eran los nombres de los demonios según la documentación inquisitorial. No espere aquí encontrar los nombres estos latinos o celtas o esos nombres que vemos y que nos asustan cuando los vemos en las redes como Maloc y todas estas cosas. No, eso no lo va a encontrar en el Caribe. En el Caribe vamos a encontrar demonios con nombres apropiados a nuestro medio ambiente. Y no es que sean menos, es que esa es la naturaleza del ser humano. Todos estos pensamientos se desarrollan dentro de un ambiente específico, ¿verdad? Y dentro de un conocimiento. Continuamos. Ahora pasamos a la parte sobre la diferencia entre brujería y hechicería. Aquí yo lo que quiero presentar es la diferencia entre lo que es una cosa y la otra. Y tengo que aclarar que cuando hablamos de brujería y hechicería, las definiciones cambian según el periodo y según el tiempo.
Lo que para unos es brujería no necesariamente es para otros. Las definiciones tienden a ser subjetivas y eso es importante tenerlo presente para uno entender todos estos fenómenos. ¿Ok? Ahora bien, vamos para ir adelantando, yo sé que ya llevamos bastante tiempo. Las diferencias, vamos a ver las diferencias básicas. Por ejemplo, la brujería, que básicamente es un grupo anticristiano. Las hechiceras no son necesariamente anticristianas, pero dentro de la brujería es un grupo anticristiano. Y hablo de grupo porque esa es una de sus características. Ellos practicaban en grupo, era como una secta. Dentro de las hechiceras no se desarrollaban sectas. Las hechiceras trabajaban de manera individual sus cultos. Eso no quiere decir que dos, tres, cuatro hechiceras se juntaran y crearan una especie de coven, porque eso pasaba. Pero no había una adoración, eso es otro elemento, la adoración al demonio. Dentro de la brujería se seguía la adoración al demonio. Por eso es que ahí se menciona que el uso de la magia es maléfica y los ritos son anticristianos. No, no es por otra cosa. ¿Ok? Estoy viendo aquí los mensajes. Ok. Gracias a las 25 personas que han dado like. Perfecto. Ok. Nada, vamos a ir. En el caso de la hechicería, ya mencioné, es una práctica individual. Hay otra característica bien importante que está en la documentación y se ve bien precisamente. La brujería se practicaba mayormente en zonas rurales, o sea, en el campo. ¿Por qué? Porque necesitaban áreas grandes para practicar, mientras que la hechicería era un fenómeno urbano. Vemos ciudades como La Habana. Vemos ciudades como Cartagena de Indias y Veracruz, donde conviven muchas hechiceras y hechiceros y adivinos, personas que están allí para utilizar la magia para tres asuntos importantes. Primero, problemas amorosos. ¿Usted tenía algún problema amoroso? Se le fue la esposa, se le fue el esposo, él se enamoró de fulana, pero fulana está casada, o se enamoró de fulano, pero fulano está comprometido. Usted iba donde un hechicero o preferiblemente una hechicera para resolver estos problemas. Eh, la búsqueda de personas u objetos. A usted se le perdía algo, usted iba donde una hechicera para buscar qué era lo que se me había perdido. En La Habana se da mucho, los marineros llegaban a preguntar sobre sus familiares que estaban esperando, entre comillas, esperando en Castilla o en el puerto donde fuera. Ellos preguntaban, o también preguntaban sobre el futuro. Yo voy a llegar a mi hogar, yo voy a cruzar el Atlántico, yo voy a sobrevivir este viaje. Y el tercer aspecto o uso de la magia por parte de los hechiceros era para el beneficio de los juegos de azar. Los juegos de azar son juegos de cartas, dardos, etcétera. ¿Está bien? Seguimos. Ya estamos casi por terminar. No quiero acabar sin mencionar, porque esto lo trabajo en el libro como tal, es la casa de brujas en Puerto Rico. El fenómeno de la casa de brujas es un fenómeno que se da aproximadamente entre el año 1425, y estoy hablando de Europa, hasta 1750. Son unos 300 años, un poquito más de 300 años, ¿verdad? Usualmente en la mayoría de los libros hablan de 1450, 1750. Como estuve haciendo un ensayo donde estaba analizando la literatura, prefiero comenzar 1425 porque los primeros libros, la primera literatura
antibrujeril, para llamarla de alguna forma, se comienza a escribir para el año 1420, 21, 22, y surge de esa experiencia de jueces y de religiosos sobre sectas de brujas que fueron procesadas en ese tiempo. Lo curioso es que no había un auge todavía, pero estamos viendo procesos de sectas y de grupos de personas adoradores del demonio. Por eso es que prefiero bajarlo a 1425. En el caso de Puerto Rico, la casa de brujas, no hay mucho que buscar, ¿verdad? Fuera del discrimen que se desarrolló y de los prejuicios que nosotros como población hemos impuesto y desarrollado en contra de personas que consideramos distintas y los acusamos de ser brujas o brujos y les echamos todas las cosas negativas que se le pueden echar, ¿verdad? Pero en el caso del Puerto Rico del siglo XVI, y 17, pues tenemos un caso que fue bien sonado. El obispo Nicolás de Ramos, obispo de San Juan de Puerto Rico, fue obispo entre 1588 y 1592, llega a la isla y descubre o le dan conocimiento de una supuesta secta de brujas que se reunía fuera de la ciudad capital. Eh, y empieza un proceso en contra de todas estas personas. No se especifica cuántas personas fueron, pero sí se dice que fue una secta. De los procesados, hubo personas que eran esclavas, o sea, personas esclavizadas. Había personas que eran esclavizadas. Y dentro de estos esclavizados hubo 3 mujeres que posiblemente no entendían castellano, y en el primer proceso se les da la solución a todos, se les perdona, pero se dan los castigos, porque siempre se da castigo. Y usualmente un castigo que se da es la expulsión o el exilio de esas personas del obispado donde ocurrieron los delitos. Pues estas 3 mujeres que eran mujeres esclavizadas, pues tenían unos dueños, unas personas que decían ser sus dueños. Y estas personas llevaron un proceso legal en contra del obispo para evitar que les expulsaran a sus esclavizados, porque era una pérdida económica para ellos, porque ellos no iban a recibir nada, tenían que venderlo, nadie se los iba a comprar, porque como habían sido procesados por la Inquisición, básicamente perdían su inversión en estas personas. En lo que se resolvía el asunto, estas 3 mujeres que posiblemente desconocían el castellano, desconocían el proceder de los castellanos, desconocían cómo era el mundo cristiano, pero sí conocían muy bien su mundo ancestral y fueron a adorar a sus divinidades, que eso básicamente fue lo que pasó. Eh, eh, y al hacerlo, le llega conocimiento al obispo, las manda a arrestar, se traen para un segundo juicio y como es casi una regla dentro de la Inquisición, se entiende que si usted fue procesado por un delito y usted pidió perdón, usted no vuelve a cometer ese delito. Si usted lo vuelve a cometer, usted engañó al tribunal y por lo tanto la próxima pena es la muerte. Pues el obispo Ramos mandó a quemar a estas 3 brujas, a estas 3 supuestas brujas, en un sitio que luego se pasó a conocer como la Charca de las Brujas. La Charca de las Brujas tiene que haber estado en algún lugar por ahí cerca de donde se estacionan los cruceros, en esa área.
Ahora bien, tenemos otro caso, este no es de Casa de Brujas, pero el obispo Martín Vázquez de Arce, para el año 1606, prepara una solicitud formal pidiendo la Inquisición o para Puerto Rico o para Santo Domingo. Y él dice que es necesario porque a esta región están llegando muchos protestantes y la forma efectiva para combatir a esta gente protestante es con la Inquisición. Claro, en ese mismo proceso habían dos ciudades compitiendo, que era la de Santo Domingo y la de Cartagena de India. Los reyes al final decidieron que para su beneficio era mucho más apropiado establecer el tribunal en Cartagena de Indias y no en Santo Domingo. En parte tiene una lógica, ¿verdad? Los barcos no llegaban a Santo Domingo. Santo Domingo, al igual que la ciudad, la colonia de San Juan Bautista, eran colonias olvidadas porque no representaban ingresos sustanciales para la corona. Eso sí, representaban importancia militar, pero aquí no había grandes minas ni nada de eso. Cartagena de Indias era parte de la ruta de los galeones. Era básicamente el primer puerto principal donde los galeones llegaban. Y para los reyes, para la monarquía, era prioritario tener la Inquisición en esa ciudad. Ok, continuamos. Como les dije ahorita, pasamos unos minutos con Ana de Mena, nuestra puertorriqueña, una mulata puertorriqueña nacida en San Juan de Puerto Rico, aproximadamente en el año 1608. Eh, Llega a La Habana, es una mulata libre, llega a La Habana, allí hace lo mejor que sabe hacer, que es practicar la hechicería. En el juicio que termina en junio de 1628, ya con 20 años, o sea que su juicio, ¿cómo es esto? Su juicio ella tuvo que haber sido acusada cuando tenía 18 19 años. Y los inquisidores la consideran una maestra de hechiceras. Esta muchacha tenía esos poderes. Este, en ese primer juicio que termina el 25 de junio de 1628, se la jura, ella pide disculpas, se le exilia, se le dan otras penas y básicamente ella no se va en exilio. Ella se quedó en Cartagena de Indias, que fue donde culminó ese primer juicio. Y ella allí, por los próximos 4 o 5 años, regresa a su oficio, el de hechicera. Pero ya estando en Cartagena de Indias, se involucra con otras cestas o con otros grupos, en este caso con brujas, ¿verdad? Y se la acusa por brujería en este segundo juicio. Y entre las razones para acusarla por brujería es que ella aceptó que era adoradora del diablo Cojuelo. ¿Qué pasa? Ana de Mena se arrepiente, segundo juicio, se arrepiente, no le pasa como a las tres esclavizadas del obispo Ramos que fueron quemadas, sino que se le dan 200 azotes, se le dan unas penas y se le vuelve a exiliar. Después de este momento, desconocemos de la vida de Ana de Mena. ¿Está bien? Y nada, mi gente, ya llegamos al final de esta charla. Como les mencioné ahorita, pues yo tengo mi página, mi blog, ¿verdad? Aquelarre, Historia y Ficción. Es un blog que tengo desde el año 2013. Eh, que pueden entrar allí están los artículos, hay libros que se pueden bajar de manera gratuita. También, si les interesa
la producción literaria que estamos desarrollando con los distintos proyectos con los que estoy en colaboración, pues puede escribir mi nombre tal como está allí, Pablo L. Crespo Vargas, en las redes y van a salir una diversidad de cosas en Google. Lo puede escribir y le van a salir una diversidad de cosas. Tenemos distintos proyectos, espero continuar trabajando con el Instituto de Cultura y desarrollando este proyecto de coloqueo que ya sobrepasamos los 512 episodios. Eh, eh, y en ningún momento pensé que llegaría a tantos, ¿verdad? Dudo que lleguemos a los 1000. Sí, porque han pasado varios años. Empezamos el año 2020. Yo sé que este semestre ha sido bien intenso. Cuando comenzamos coloqueo, era de 1 a 2 episodios por semana. Y este semestre hemos tenido 4, 3. Hemos tenido una semana con 5 episodios. Cada episodio, la pre y postproducción de cada episodio nos toma horas de trabajo. Y estamos hablando de episodios que se necesitan hasta 3 días para poderlo desarrollar. Y no ha sido fácil, pero nada, mi gente, eh, hoy jueves, ya la semana que viene seguimos con nuestra programación regular. Esta noche, si está viendo esto en vivo, pues esta noche tenemos actividad en la sede del Instituto de Cultura. Pase por allí, visite nuestra tienda del ICP. Claro, ahí no va a encontrar este libro, pero va a encontrar literatura de la editorial del ICP interesante. Apoye lo nuestro. Siga promocionando nuestra cultura. Nuevamente, si llegan a este punto y lo está viendo en YouTube, denos like, deja algún comentario, se lo vamos a agradecer para que más personas puedan ver este contenido. Nada, con esto termino. Un saludo a todos. Saludos a Daci Sosa, a Gaby, que me escribieron comentarios. Todo el mundo sabe dónde encontrarme en las redes. Cualquier duda, ahí estoy. Nada, gente, gracias. Espero que les haya gustado y buenas tardes. Y gracias a la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano, quienes fueron los que me invitaron a dar esta charla conferencia para sus estudiantes y los compañeros profesores que estuvieron allí presentes. Nada, gracias 1 millón y buenas tardes.